Estamos hablando sobre la introducción a la Biblia. La introducción a la Biblia básicamente viene a ser la teología bíblica propiamente, y hay que hacer una distinción entre la teología bíblica y la teología bíblica sistemática. La teología bíblica lo que hace es extraer la información sobre quién es Dios y cuál es su voluntad a partir de cada libro. Eso es teología bíblica, lo que Dios dice de Él mismo y de su voluntad en cada uno de los libros que tenemos en el canon. Se le conoce como teología bíblica o muchas veces se le llama introducción a la Biblia. Teología bíblica sistemática es otra cosa. Como lo dice su nombre, es la sistematización lógica, coherente y ordenada de la doctrina bíblica. Es totalmente distinto. Pero en términos generales, la introducción a la Biblia es un panorama general de la información de cada uno de los libros que tenemos en el canon. Recordando que la Biblia no es propiamente un libro. La Biblia es una gran biblioteca que contiene muchos libros. Libros de diferente naturaleza literaria, como podrá ser la poesía, la profecía, la apocalíptica, la narrativa, el testimonio, la epístola, etc. Y en ese sentido, cada vez que abordamos un documento bíblico, tenemos que abordarlo a partir de las diferentes naturalezas literarias que contiene, y esto va a ser importante para poder conocer más a nuestro Dios y cuál es su voluntad. Pues estamos entrando a una sección que en el ámbito del cristianismo protestante se conoce como la sección de los libros poéticos o los libros sapiensales. Y el primero de ellos, en ese orden, en nuestro canon, es el libro de Job. Les voy a pedir por favor entonces que abran sus Biblias en Job. Pero para esto hagamos una oración rogándole a nuestro Dios que nos ilumine para poder comprender su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el único Dios vivo y verdadero, creador de todo lo que existe, que por tu infinito amor enviaste a Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, y que por tu obra, Señor, en el Espíritu Santo nos haces entender y nos haces cada vez más a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a comprender este documento inspirado por tu Santo Espíritu, que de seguro es de beneficio para nosotros. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Job, capítulo 1. Yo creo que de los libros del Antiguo Testamento, este es el libro que probablemente por curiosidad más llegamos a leer en los inicios de nuestro cristianismo. Es más, parece que aún en el ámbito no cristiano las personas lo han llegado a leer, meramente por la curiosidad o por la trama que contiene el libro, sobre todo en su prólogo y en su epílogo. Noten el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job es un documento muy importante para el cristianismo porque lo cita Santiago, lo citan otros autores del Nuevo Testamento, y es un documento importante para el judaísmo, porque Job nos puede brindar de principios que son de utilidad para nuestra vida cristiana, sobre todo en el ámbito del sufrimiento. Bueno, como siempre, vamos a explicar primero cuál es el nombre de este libro. De antemano sabemos que es Job, pero como dice en pantalla, como sucede con otros libros de la Biblia, como lo será Esther o Ruth, por ejemplo, Job lleva el nombre del personaje primordial de la narración, Job. Eso es obvio desde el momento que abrimos nuestra Biblia. Job es el nombre que lleva tanto la Biblia hebrea como la Septuaginta y como la Biblia protestante que nosotros tenemos. No ha variado en la historia del canon. Este nombre, Job, pudo haber sido derivado de la palabra hebrea para persecución. Y por esta razón, Job significa
el perseguido. Y yo creo que si hemos leído el documento sabemos por qué. Porque son pocas las personas que se asemejan a Job en cuanto a la persecución y en cuanto al sufrimiento humano. ¿Qué otra persona se le puede comparar a Job en cuanto al dolor? Son pocas las personas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero sin duda alguna, hay muchas personas en la historia de la humanidad que no aparecen en la Biblia y que han experimentado los mismos dolores que Job, muy probablemente. Pero entonces Job se puede entender como el perseguido. También puede ser que Job venga de una palabra árabe que quiere decir arrepentirse, y por esta razón significa también el arrepentido. Y yo creo que de alguna manera los dos significados tienen cierta conexión, porque ¿cómo inicia la vida de Job en esta narración? Con persecución, ¿lo recuerdan? ¿Y cómo termina la vida de Job en esta narración? Con arrepentimiento. De manera que muy probable que las dos palabras tengan una conexión. Así que Job, por una parte, es el perseguido y por otra parte es el arrepentido. Eso es lo que significa Job. Ahora bien, con respecto al autor, quiero preguntarles, en su opinión, ¿tienen algún candidato para que sea el autor humano de Job, el escritor? ¿Alguna idea? ¿Verdad que es complejo? ¿No es tan fácil? Porque regularmente sabemos que el autor del Evangelio de Lucas es Lucas por la evidencia interna del Evangelio de Lucas. O sabemos que Romanos es de Pablo porque Pablo mismo queda de manifiesto en los primeros versículos. Pero hay documentos como Job que no nos arrojan mucha evidencia para determinar quién fue su autor. Y en este caso, lo que tenemos más cerca es una tradición talmúdica, o sea, una tradición del Talmud, que es un libro religioso en el judaísmo, que sugiere a Moisés como el autor debido a que la tierra de Uz, que aparece en el verso 1 del capítulo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era una región que estaba pues muy cercana a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años. ¿Sí recuerdan que Moisés estuvo en Madián? Refugiado con su suegro. Entonces, la idea es esa, básicamente, que como Moisés estuvo cerca de esta tierra llamada Uz, donde estuvo 40 años, él pudo haber obtenido un registro de la historia en ese lugar. O sea, la propuesta es que probablemente Moisés, al estar muy cerca de la tierra de Uz, y al ser esta una historia trágica y muy conocida en la época, alguien se la comentó y Moisés después lo registró. Pero esto queda meramente en una teoría, ¿no? No podemos asegurarlo. Y no hay evidencia interna para ello. También el otro autor que se sugiere muchas veces es Salomón. ¿Y por qué? Bueno, dicen que es una buena posibilidad, una buena opción, debido a la semejanza en contenido con parte del libro de Eclesiastés. Por una parte eso, recuerden que Eclesiastés inicia con las banalidades de la vida, como lo está experimentando en cierta medida Job, y que forma parte de la discusión con sus amigos, y Eclesiastés y Job terminan casi con el mismo enfoque, temer a Dios y guardar sus mandamientos, aunque no es exactamente lo mismo, pero hay una especie de semejanza. Y por otra parte debemos recordar también que fue en la época de Salomón cuando se desarrolló la literatura poética o la poesía hebrea. No que la poesía hebrea no existiera antes de Salomón, pero fue en tiempos de Salomón cuando hubo una promoción muy fuerte de lo que fue la poesía hebrea. Y debemos recordar que Job mayormente en su contenido es poesía hebrea. Y por eso algunos sugieren que probablemente fue Salomón. Dicen que también es importante destacar el hecho de que Salomón escribió los otros libros de sabiduría, como en este caso serían Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿no? A excepción de Salmos. Nosotros sabemos que Salmos es una composición de David y otros autores, donde Salomón solamente participa del Salmo 72 y el Salmo 127. Pero entonces algunas personas sugieren a Salomón.
aunque obviamente vivió mucho tiempo después de Job, ¿no? Pero Salomón pudo haber escrito de acontecimientos que ocurrieron mucho tiempo antes de él, como lo hizo Moisés con respecto a la creación de Adán y Eva. Por ejemplo, ¿cuántos años se llevaba Adán con Moisés? Son muchísimos, ¿no? Son muchísimos años, pero aún así por la inspiración divina, Moisés pudo escribir sobre Adán y Eva, y el argumento es que entonces Salomón, aunque estuviese muy lejos de Job, también por la inspiración divina y por el relato del acontecimiento, él pudo haber escrito sobre Job. Pero es meramente una conjetura. No sé quién les guste más, es meramente una opción y no lo podemos asegurar. Vamos a algo importante con respecto a la fecha de Job. Yo creo que todos aquí han escuchado que Job probablemente es el documento más antiguo de todos. Es muy probable, ¿no? Es muy probable, pero los acontecimientos que se narran ahí tienen que ver con la época de los patriarcas. La fecha del documento no la podemos fijar y por eso no tenemos una fecha aproximada, porque si fue en tiempos de Moisés, estamos hablando de unos 1500 años antes de Cristo, y si fue en tiempos de Salomón, estamos hablando aproximadamente de unos 900 años aproximadamente antes de Cristo. O sea que la fecha no la vamos a dar porque sería meramente una conjetura. Pero con respecto a los acontecimientos que se narran en Job, es muy probable que esto se dio en la época de los patriarcas, y me gustaría dar algunos aspectos a destacar. Primero, número 1, la edad de Job. ¿Cuántos años tenía Job cuando se acaba el documento? Cuando terminamos de leer Job probablemente vivió unos 200 años. Noten conmigo, por favor, capítulo 42. Capítulo 42. Bueno, es que ese es el detalle, ¿no? Que si Job hubiese vivido en la época de los reyes, regularmente los reyes o los jueces ya tenían casi el mismo nivel de años que nosotros. Y por eso es un argumento válido decir que fue en la época de los patriarcas, porque Job vivió casi como vivieron los patriarcas, ¿no? Donde la edad todavía era un poco más prolongada, efectivamente, hermana. Por ejemplo, si ven Job 42, el último capítulo, versículo 16, dice: después de esto, o sea, después de todo lo que vivió, dice que vivió Job 140 años. 140 años después de su tragedia, Vamos a suponer que cuando le ocurrió la tragedia tenía unos 50 o 60, aproximadamente él vivió unos 200 años. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, ese es el primer argumento del por qué se piensa que Job vivió en la época de los patriarcas. Recuerden que en la época de los patriarcas, después del diluvio, la gente todavía llegaba a vivir muchos años. A medida que avanza el tiempo, la edad de los hombres empieza a reducir, hasta que llegamos a la Edad Media, y los hombres cuando tenían 40 años ya casi eran ancianos, porque no estaba desarrollada la medicina, y una vez que se desarrolla otra vez la medicina en la historia de la humanidad, el hombre eleva su tasa de la edad. Bueno, ese es el primer argumento, que por la edad probablemente él vivió en la época de los patriarcas. Por ejemplo, aquí se menciona que Abraham vivió 175 años, ¿no? Lo tenemos ahí en el escrito. 2. Otra cosa importante es la familia patriarcal como la unidad social. La familia patriarcal como la unidad social. Por lo regular, cuando nosotros nos casamos en nuestra cultura occidental, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en la casa de nuestros padres, quienes a su vez están viviendo con sus padres? No. Por lo regular lo que hacemos es dejar a nuestro padre, a nuestra madre, e independizarnos con nuestra pareja, ¿o no? Y la estructura social y familiar de la época de Job es la patriarcal, es decir, ellos vivían en campamentos grandes, si lo recuerdan, diferentes carpas, pero toda la familia, aunque se podía distinguir, todos vivían en un solo lugar.
Y eso es lo que vemos en la familia de Job. Si han leído el capítulo 1, si recuerdan que estaba Job con todos sus hijos, ahí estaba su esposa, sus hijos no eran niños o muchachitos, eran hombres ya grandes, y en ese sentido la estructura patriarcal como estructura social y familiar es un manifiesto en el documento de Job. Es el segundo argumento por el cual pensamos que fue en la época de los patriarcas. No sé si lo estamos entendiendo, pero yo creo que es claro, ¿no? 3. Los caldeos. ¿Sí recuerdan que los caldeos en tiempos de Daniel ya son una nación? Pero los caldeos en la narración de Job, que fueron los que asesinaron a sus siervos en el capítulo 1, versículo 17, dice así: todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, pues los caldeos en la época de Job todavía eran nómadas, andaban de un lado a otro y aún no se habían asentado en algún lugar en particular, como lo vemos ya en tiempos de Daniel, que el imperio caldeo ya estaba asentado en una región. Y cuando los caldeos eran nómadas, precisamente fue en la época de los patriarcas. Cuarto argumento. El cuarto argumento es importante porque nos indica que la riqueza de Job en aquella época era medida a partir del ganado en lugar de la plata y el oro. Por ejemplo, para hablar de la riqueza de Salomón, ¿qué es lo que se menciona? La plata y el oro, los caballos, etc. Pero para hablar de la riqueza de Abraham, de la riqueza de Isaac, ¿qué es lo que se menciona regularmente? Sus vacas, su ganado. Así se medía la riqueza en la época de los patriarcas. Y esa es la misma fórmula para medir la riqueza de Job. Capítulo 1, versículo 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Eso indica que tenía bastantes animalitos para ofrecer holocaustos, un holocausto por cada uno de ellos. Y de hecho, si leen todo Job, así se medía la riqueza de Job. Versículo 3, por ejemplo, dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es otro argumento entonces el mencionar que él tenía una riqueza medida a la manera de los patriarcas. Y lo más importante, que ya lo leímos, es que él tenía funciones sacerdotales dentro de su familia, como era muy común con los patriarcas. Número 5. Las funciones sacerdotales de Job dentro de su familia. Es lo que hacía Abraham, por ejemplo, con toda su casa. Es lo que hacía Isaac con toda su familia. Por eso podían bendecir, ¿se acuerdan? Aparte porque ellos son miembros del pacto de Abraham. Y es lo mismo que encontramos con Jacob, que bendice a todos sus hijos y tiene una función de intercesión por ellos. Leímos este pasaje apenas y bueno, esto nos indica que Job, sin duda alguna, fue un hombre que vivió en el tiempo de los patriarcas. Número 6. Los acontecimientos de la Odisea de Job parecen ser patriarcales, ya lo hemos dicho. Job, por otro lado, parecía saber de Adán. Job 31:33, por favor. Ahí se menciona a Adán, o sea, Job tenía información sobre Adán. Le vamos a pedir a Rosendo en voz alta que lea su versículo, por favor. En voz alta, ¿sale? Job 31:33. Y le pido a Rosendo porque la Reina Valera traduce un tanto diferente. Pero escuchemos a Rosendo. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? ¿Acaso he encubierto mis transgresiones como quién? Como Adán. Su Biblia tal vez dice hombre, ¿no? O ser humano. Pero la idea del texto hebreo es que probablemente esté mencionando directamente a un personaje histórico, Adán. O sea que para Job era fresca la idea del primer hombre y de cómo él pecó en contra de Dios. También Job probablemente tenía información sobre el diluvio de Noé.
Job capítulo 12, verso 15. Job 12, 15. He aquí él retiene las aguas y todo se seca y las envía e inunda la tierra. Si él detiene las aguas, ¿qué pasa? Todo se seca. Y si las envía, ¿qué dice? Destruyen la tierra. De manera que o vivía en Jalapa, donde había muchas inundaciones, o había sido testigo ya, o tenía información de un acontecimiento universal donde las aguas habían destruido toda la tierra. Esto nos indica entonces que Job probablemente vivió antes de Abraham o en tiempos de Abraham, pero no pudo vivir después de Abraham. ¿Por qué? Porque en ningún momento Job menciona el pacto que se hace con Abraham. ¿Se entiende? Y al ser un hombre justo y temeroso de Dios, si hubiese vivido después de Abraham, seguramente él hubiese conocido las cuestiones del pacto. Entonces, él vivió probablemente en tiempos de Abraham y no obtuvo la información del pacto, o vivió un poquito antes de Abraham. Pero lo más probable es que Job fue un hombre que vivió en la época de los patriarcas. Bueno, en la pantalla sugerimos que probablemente él vivió después de lo que aconteció en Babel. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió en Babel? Pero fue antes o contemporáneo al patriarca Abraham. Es meramente una conjetura, una probabilidad. Sí, hermano Israel. Leyendo el pasaje del capítulo 12, versículo 15. Sí. Comentaba que no se tratará más bien solamente de un recurso literario, de una oración antitética. Si él detiene las aguas, todo se seca, y las envía, destruye la tierra. Es probable que sí. Sí, es muy probable que pueda ser un recurso literario, sin duda alguna, porque es un paralelismo, ¿no? Entonces, por eso decimos que es meramente una conjetura. Algunos opinan que sí es una referencia al diluvio, pero es imposible poderlo asegurar meramente, ¿no? Son meras conjeturas nada más. Bueno, vamos entonces ahora con el tema. El tema principal de Job. Quiero preguntarles, ¿cuál es? Ya lo saben, ¿no? Y ya vieron la pantalla. Siempre me ganan. ¿Pero cuál es, hermanos? El sufrimiento, definitivamente. Pero no el sufrimiento del impío, sino el sufrimiento del justo. Y esto es como una paradoja, porque quiero preguntarles, ¿Dios anhela que el justo sufra? Pues no, Dios no desea que el justo sufra. Dios no desea que el justo experimente el dolor. ¿O le gusta a Dios cuando nos enfermamos? ¿O le gusta a Dios cuando estamos experimentando la crisis, el sufrimiento? Pues claro que no. Y por eso Job es un documento filosófico y reflexivo, porque nos lleva a la pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en aquellos que son justos, en aquellos que le temen, en aquellos que le sirven? Llegando incluso al clímax de por qué el hombre más justo de todos, Jesús de Nazaret, llegó a experimentar los mayores sufrimientos en una cruz. Pero esa es la pregunta reflexiva: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en la vida del cristiano o en la vida de aquellos que le temen? Pero básicamente de eso versa todo el documento. El primer capítulo, ¿de qué nos habla? De lo que él sufre. Los siguientes capítulos en su mayoría son una controversia, un debate que tiene que ver sobre los sufrimientos de Job. Algunos lo apoyan, otros no lo apoyan, están estirando y aflojando, hasta que se aparece Dios y le explica el porqué de sus sufrimientos. Pero de alguna manera de eso versa. Sí, hermano Israel. ¿Cuál sería la razón de por qué los judíos, mucho tiempo después, a pesar de tener el libro de Job acerca del sufrimiento de los justos, porque ellos enlazan el sufrimiento de los justos como a pecados, como es culpa de ellos, o de Satanás, etcétera, como que no formara parte de los propósitos de Dios? Claro. Sí, yo creo que depende de los diferentes contextos, porque si hay pasajes, por ejemplo, donde se dice que el justo sufre por sus maldades o por sus iniquidades, ¿no? Pero también hay contextos en los cuales se dice que el justo sufre meramente por cuestiones legítimas. Pero pareciera que los judíos muchas veces le perdían el enfoque a las cosas.
O sea, los judíos regularmente le ponían la lupa a una sola cosita y no acostumbraban a ensamblar todo el contenido de la revelación. Por ejemplo, esta idea que tú mencionas, hermano, fue tan común de pensar que el hombre sufre por su pecado y nada más por su pecado, que en la época de Cristo los fariseos ya habían forjado una doctrina. Y esta doctrina incluso le fue transmitida a los apóstoles, ¿sí lo recuerdan? Maestro, ¿por qué pecó este? ¿Por qué nació ciego? ¿Por él o por sus padres? Y esta idea es la idea que se ha transmitido incluso a las iglesias de nuestra actualidad, en donde se dice que la maldición te está alcanzando, la de tu abuelito, la de tu padre, y que si sufres es meramente por tu pecado. A veces sí, pero no siempre, no es una regla. Entonces, yo creo que los judíos han llegado a ese extremo, o llegaron a ese extremo, donde se forjó incluso una doctrina, y que cuando Cristo cuenta la historia del rico y Lázaro, ¿sí la recuerdan? Yo opino, personalmente, que el rico y Lázaro fueron personas que vivieron probablemente en la época de Cristo y con la gente que escucha la historia, y que acababan de morir los dos, y que los dos eran conocidos. Es meramente mi opinión, Y que los fariseos, cuando escuchan la historia, ellos se impactan tanto porque ellos tenían la idea de que el rico o la riqueza era el signo de la bendición y que la pobreza y la enfermedad eran el signo de la maldición. Y tenían cierta razón, porque Deuteronomio capítulo 27 en adelante habla de las maldiciones y las bendiciones. Pero Job es como el documento en el Antiguo Testamento precisamente que nos da el punto de encuentro para entender que no es siempre el sufrimiento el resultado de nuestro pecado, no siempre es así. A veces el sufrimiento forma parte del proceso que Dios aborda para nuestro desarrollo y para nuestra comprensión. Ahora, preguntémonos algo. ¿Job necesitaba sufrir o no? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Dios anhelaba que él sufriera? No. ¿Pero necesitaba sufrir? Sí, porque a veces, como vemos al final del documento, nuestra perspectiva sobre la vida y sobre todo sobre Dios y nosotros no se puede moldear a menos de que nosotros experimentemos el sufrimiento. Incluso hablando del Hijo de Dios, Hebreos dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. En ese sentido, pues Job es un documento que nos explica que no siempre es causa de nuestro pecado, pero sí es causa de que Dios nos ama y de que está buscando algo en nosotros que no va a llegar a menos de que experimentemos el dolor. Porque el ser humano es tan duro, tan orgulloso, tan soberbio, tan altivo, que si Dios no permite que experimentemos el sufrimiento, somos incapaces de doblegarnos ante Él. Y esto lo vemos en Job, porque aunque Job nunca blasfemó el nombre de Dios, sí estamos de acuerdo que en los primeros capítulos sí se defiende y sí manifiesta que lo que está experimentando es una injusticia aparente. Y después su perspectiva cambia cuando Dios directamente lo confronta. Pero bueno, es una de las cosas que podemos mencionar, ¿no? El sufrimiento del justo. Sí, hermano Aurelio. Yo creo que aquí el sufrimiento de Job, el beneficio de él es llegar a conocer plenamente a Dios, ¿no? En ese lapso de prueba. Porque incluso vemos en el 42, 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, dando a conocer que ya había contemplado la majestad y la grandeza de Dios. Así es. Sí, hermano, es... Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, efectivamente, hermano. O sea, esto nos debe indicar que aunque Job era un varón justo y temeroso de Dios, y hay que poner en tela de juicio esto de justo, no estamos hablando en términos legales como en Romanos, estamos hablando meramente de una cuestión de devoción, nada más, ¿sale? No una cuestión real, sino una cuestión meramente de las acciones de Job, no que fuera perfecto. Pero esto nos debe recordar que aún el mejor creyente de todos tiene una perspectiva que no es plena, que no es perfecta, entre tanto que aún no llegamos al día de nuestra glorificación. Y Job se pudiera considerar a él mismo como alguien que hacía las cosas bien, o alguien que tenía una calidad de vida correcta, pero como dice Aurelio, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, mi comprensión sobre mí ha cambiado a partir de que yo te he conocido a ti.
por lo cual me arrepiento, por lo cual estoy totalmente desgarrado desde mi corazón, porque sé que soy un pecador, porque sé que estoy viviendo mal, o como lo dirá Isaías también, ay de mí que soy muerto. Entonces también este documento tiene alcances teológicos importantes sobre Dios y sobre nosotros. Pero entonces el sufrimiento del justo es uno de los temas más importantes, el tema medular del documento de Job. ¿Quién aquí ha sufrido, hermanos? Todos, ¿no? En menor o mayor medida. Y el sufrimiento siempre nos ayuda. El sufrimiento nos hace fuertes y el sufrimiento nos hace entender mejor a Dios, comprenderlo mejor y comprender nuestra naturaleza. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Job. Bueno, el propósito es darle respuesta al creyente que está experimentando el sufrimiento. Cuando la gente sufre, sobre todo los creyentes, nos preguntamos ¿y por qué? Si yo te he servido, si yo te sigo, si yo te amo, si yo te adoro, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Entonces Job nos ayuda a responder a esa pregunta para que tengamos una comprensión clara de Dios y de cuál es su voluntad. Ahora, antes de que me ganen, ¿cuál es la naturaleza literaria de Job? Pregunto. Ok, las dos cosas, ¿verdad? Job, por una parte, es una narrativa, más que historia es una narrativa, porque no da fechas, pero sí es una narración, es un drama, ¿verdad que sí? De hecho, hasta podríamos hacer una obra de teatro con Job, porque es un drama. Es un drama en donde su introducción o su epílogo es narración, de ahí lo que tenemos es meramente una discusión poética muy larga entre Job con sus amigos y con Dios, y la última parte sigue siendo narración y básicamente ya es el final del documento, ¿no? Por lo tanto, la naturaleza literaria es un drama poético. ¿Por qué no le llamamos histórico propiamente, aunque sabemos que es historia? No es histórico en cuanto a su naturaleza literaria porque no hay fechas. Por ejemplo, Crónicas o Reyes sí da fechas, ¿no? En el año segundo del rey tal, fulanito, en el mes quinto del día tercero, eso es historia. Pero aquí estamos ante un drama propiamente. Un drama que obviamente fue un evento histórico, no es ficticio, porque a Job lo toman muy en serio Daniel, Ezequiel y también Santiago en su epístola universal menciona a Job como un ejemplo para que los cristianos tengamos paciencia en medio del dolor. Pero es un drama poético, sin duda alguna. Ahora, debemos recordar que la poesía hebrea, así a grosso modo, se compone por paralelismos. En esencia son paralelismos. Lo que mencionábamos hace ratito, es un recurso literario, donde la primera frase responde a la segunda frase. Ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. La otra línea, más la necia con sus manos la derrumba. Es un paralelismo antitético, donde la primera línea es contraria a la segunda. Ahora, hay paralelismos que son sinónimos. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Camino, conduce, Seol, muerte, casa, cámaras. Es lo mismo, pero con dos líneas, con palabras distintas. Y tenemos paralelismos constructivos. Ese no es el tema, pero solamente quiero recordarles que vale la pena examinar la poesía hebrea. Vamos a lo que sigue, la estructura del libro de Job. La traté de hacer bastante pequeña para que tengamos una idea general. Ya si ustedes quieren hacerla más exhaustiva, podrían investigar con alguna Biblia de estudio o en el internet tenemos muchas estructuras sobre Job. Bueno, la primera parte de Job es un prólogo en prosa. ¿Qué significa que está en prosa? ¿Alguna idea? O sea que no hay figuras propiamente, que no hay una literatura poética, eso es prosa, es una literatura llana, ¿sale? La introducción entonces es un prólogo en prosa, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a dar lectura un poquito. Dice Job lo siguiente, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas,
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, ¿quién no quisiera una vida como la de Job? Un hombre justo, bueno, perfecto, temeroso de Dios, y que no se preocupaba por las cosas que son primarias para otros, porque él era un hombre muy rico y con mucha prosperidad. Sin embargo, las calamidades le van a llegar. No solamente es un hombre justo delante de Dios y temeroso de Dios, él tiene una gran riqueza, y tiene una gran riqueza también familiar, porque tiene muchos hijos que se llevan muy bien, porque todos conviven los unos con los otros. Tiene una esposa. Sin embargo, dice en el versículo 6 que la historia de Job, o la historia de los hombres en este caso, se traslapa con acontecimientos que son trascendentales para nosotros, con acontecimientos celestiales. Es donde se encuentra la concurrencia divina, ¿sí lo notan? Las acciones celestiales con las acciones humanas. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el adversario. De hecho, Job es uno de los libros donde más claramente se menciona al adversario. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es curioso que Dios esté presumiendo a un hombre, ¿no? Y que se lo esté presumiendo a Satanás. Pero si algunos van al seminario, recordarán que explicábamos en una clase de angelología que la creación del universo, incluyendo al ser humano, tenían como propósito, no un propósito final, pero sí uno de los propósitos era darle testimonio a los principados y a las potestades de la justicia de Dios. Es decir, que aunque Satanás y los ángeles caídos proclaman Dios es injusto, nos está jugando chueco, Él hace las cosas mal, no nos deja ser como Él, y aunque Satanás se lo transmitió también a Eva, Dios le está diciendo ahorita, en otras palabras: ¿no consideras a Job que él sí me reconoce como justo? ¿Que él testifica de mi justicia? Y de alguna manera esto tiene que ver con lo que mencionábamos. Somos los creyentes un testimonio a los principados y a las potestades. Y dice el versículo 8 al final. 9, perdón. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás siempre es muy astuto, ¿verdad? Y no se queda callado. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, no en vano tiene tanto dinero, tantas ovejas, tantas vacas, familia, salud, esposa, hijos. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y ustedes saben lo que viene. ¿Qué va a perder Job? En orden, no sé si sea el orden correcto, pero va a perder riquezas, va a perder a sus hijos, va a perder su salud y va a perder el respeto incluso de su esposa. Que cuando un hombre pierde el respeto de su esposa es una de las cosas más trágicas. Ahora bien, hay una frase repetitiva en esta sección, que Job, a pesar de todo ello, mantuvo su integridad. ¿Pero qué es la integridad? Recordemos, la integridad es lo contrario a la desintegración. Job decía ser un hombre temeroso de Dios y demostraba ser un hombre temeroso de Dios. Una persona que no es íntegra es aquella que dice algo o manifiesta ser algo y con sus acciones es totalmente contrario. Pero Job, a pesar del dolor y el sufrimiento, mantuvo su integridad. Esto nos debe llevar a una pregunta. ¿Nosotros, en medio del dolor y la crisis, mantenemos nuestra integridad como Job? Y estamos hablando de una integridad espiritual. En ese sentido, Job sí es un ejemplo. Bueno, el capítulo 1 y 2 hablan sobre eso. La segunda parte de este documento, Job, es básicamente una serie de discursos dramáticos que tienen lugar entre Job y 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, del capítulo 3 al capítulo 31. Básicamente esta sección tan grande
tiene que ver con una discusión, con un debate dramático que tiene Job contra sus amigos. Sus amigos como que al momento se compadecen, después como que le hacen ver que él está mal, Job se defiende, pero toda esta discusión tiene niveles teológicos importantes. Número 3, en cuanto a la estructura, en la tercera parte del libro tenemos un diálogo entre Job y Eliú, un cuarto amigo que aparece en escena. Y esto abarca del capítulo 32 al capítulo 37. Y como que este amigo sí le hace entender un poquito más, como que es más acertado que los otros tres. La parte número 4 de la estructura del libro ya tiene que ver personalmente con el discurso de Dios desde el seno de la tempestad. O sea, en medio de la tempestad que se presenta poéticamente en esta parte, Dios empieza a confrontar a Job. Lo recuerda, ¿no? ¿Quién eres tú? Y le hace ver quién eres tú, mira quién soy yo, lo que yo he hecho, ¿eres tú más sabio que yo? ¿Por qué te comportas de esta manera? Y todo esto aparece del capítulo 38 al capítulo 41. Veamos el capítulo 38 un poquito. Ya cuando Dios quiso intervenir como regularmente lo hace, es cuando Job entiende. Y esto nos debe recordar algo, que nosotros regularmente cuando estamos aferrados al error, al orgullo, la soberbia, y no queremos ver nuestro error, Dios nos manda 1, 2 o 3 que no son muy buenos confrontando y no queremos escuchar. Después nos manda el cuarto, que es como el mejorcito, pero somos tan duros que ni así escuchamos. Y a veces Dios, porque nos ama tanto, ¿estamos de acuerdo con eso? Tiene que venir personalmente a hablarnos, y es cuando Dios manifiesta su amor, cuando manifiesta su interés para revelarse personalmente al hombre. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué le está diciendo? Eres un insensato, Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré. Ya no tú vas a preguntar, yo te voy a preguntar y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y así sigue el cuestionamiento de Dios sobre Job, donde le hace entender la grandeza de quién es Dios y la bajeza de Job. De eso trata básicamente el capítulo 38 al capítulo 41. ¿Cómo termina esta confrontación nutética de Dios sobre Job? Vean por favor el capítulo 42. Versos 5 y 6, lo que leía nuestro hermano Aurelio precisamente. De oídas te había oído. O sea, Job, ¿sabía de Dios o no? ¿Pero tenía una comprensión clara de Dios? Pues no. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿No le ha pasado que usted piensa saber algo y después escucha la palabra de Dios y se da cuenta que no sabía nada? Así nos pasa constantemente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No lo vio literalmente, obviamente, es una expresión figurada. Ahora te comprendo. Como cuando la bienaventuranza dice que los pacificadores, me parece, ellos verán a Dios. Es una expresión similar. Verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tiene que ser una convicción tan fuerte y que viene de Dios para que el hombre se aborrezca a sí mismo. Porque ¿qué es lo que ama más el ser humano? A sí mismo. Y vemos que aquí el ser humano puede comprender su corrupción gracias a la intervención de Dios. Y número 5, para terminar la estructura del libro, un breve epílogo en prosa que tiene que ver con el cómo terminó Job sus días. Lo leemos por favor, capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros, etcétera, etcétera. Vean por favor el verso 10.
Y quitó el Señor la aflicción de Job. Hermanos, ¿algún día nuestra aflicción se va a ir? Sí, sea en esta vida o en la venidera, pero algún día nuestra aflicción se va a acabar. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algún día dejaremos de sufrir y eso lo tenemos seguro, pero no todos dejarán de sufrir, solo aquellos que han recibido genuinamente la palabra de Dios, al logos de Dios. Y entonces dice el versículo 10, que quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Hubieran comido carne, ¿verdad? Tenía muchos animalitos. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, y sigue hablando de su prosperidad, y debemos recordar que aunque en esta vida tal vez no terminemos como Job, porque lo más probable es que terminemos como Pablo, si queremos servir a Dios, ¿verdad? Solo, abandonado, pero seguro en Cristo. Lo que sí tenemos seguro es que algún día experimentaremos el consuelo eterno, como Lázaro, el mendigo, ¿se acuerdan? Vamos a terminar ya casi, hermanos. Vamos con los temas teológicos de Job, a lo que podemos extraer teológicamente de Job. Bueno, en cuanto a la teología, que es la doctrina sobre Dios, lo que podemos rescatar es la grandeza de Dios, y creo que muchas cosas. Realmente solo puse la grandeza de Dios por no mencionar mucho, pero podemos extraer la manera de trabajar de Dios con los justos, con los creyentes. Podemos hablar también de la manera en la que Dios aborda a los ángeles caídos, como es el caso de Satanás. Podemos hablar de cómo Dios se presenta como un ser grande, excelso y sublime, como lo hace del capítulo básicamente 38 al 41. Pero yo quiero resumir todo eso en la grandeza de Dios. Dios en Job se presenta muchas veces como alguien que da pie a que Satanás tome el control, pero Satanás nunca tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas, Él es el ser más grande, nadie se le puede comparar, Él es el único que es digno de ser llamado santo, santo, santo. Eso con respecto a la teología. Con respecto a la cristología, yo quisiera preguntarles aquí, ¿qué hubieran hecho ustedes, como dijo nuestro expresidente, ¿no? En cuanto a la cristología, ¿alguien recuerda realmente algo directo con respecto al Cristo? Yo lo único que puedo decir es que en Job se nos habla de una sombra del Redentor, y no por el versículo que doy nada más, sino porque desde principio a fin se habla de cómo Dios puede redimir al hombre, puede restablecerlo, recordando que la redención no solamente es quitarlo del infierno para llevarlo al cielo. ¿Qué es la salvación? Un proceso de restauración. Hay un texto aquí famoso que hasta lo han hecho canto, himno, alabanza. Capítulo 19, verso 25 al 27. ¿Algún varón en voz alta, por favor? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel y mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Es una expresión bastante interesante, ¿no? Aunque en el Nuevo Testamento nunca se hace referencia a esta parte de Job para hablar de la resurrección de Cristo o de su redención. Sin embargo, si recordamos que toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia abona al tema más grande que es el Evangelio de nuestro Señor, sin duda alguna, Job es una sombra de nuestro Redentor y de la manera de trabajar de nuestro Redentor. En cuanto a la pneumatología o la doctrina sobre el Espíritu Santo, hay pocas cosas también, porque el tema no se da en tiempos de los reyes, donde el Espíritu toma una aportación más importante, pero podemos hablar de la obra del Espíritu, sobre todo en lo relacionado a la cosmología, porque se mencionan algunas veces.
Job 26:13, ¿verdad? Si alguien le quiere dar lectura, lo puede hacer. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Bueno, su soplo, algunas Biblias así dicen, ¿verdad? Su aliento, tal vez, en este caso su ruach, su espíritu, adornó los cielos. Su mano, que es un antropomorfismo, obviamente, creó la serpiente tortuosa. En cuanto a la angelología, hermanos, la doctrina sobre los ángeles, aquí sí tenemos bastante angelología, ¿verdad? Pero de la mala, porque se habla de los ángeles caídos, especialmente se habla de Satanás, especialmente de él. La obra de Satanás, ¿no? Vemos la manera de trabajar de Satanás. ¿Cómo trabaja Satanás? Como siempre lo ha hecho. ¿Cómo lo hizo con los ángeles que pecaron? ¿Cómo lo hizo con Eva? ¿Cómo lo hizo con Cristo? ¿Y cómo lo hace con nosotros? Sin embargo, aunque esto aparece en el capítulo 1 y capítulo 2, cosa que no vamos a leer, debemos recordar que la obra de Satanás que se refleja en Job ya no se repite igual en el Nuevo Testamento, por varias razones. En el relato de Job, ¿Satanás accede al trono de Dios todavía o no? Sí. Después de que Cristo gana victoria en la resurrección, ¿Satanás puede acceder al trono de Dios aún? Ya no. En el tiempo de Job, ¿Satanás podía acusar a los escogidos de Dios? ¿Sí o no? Sí, pero en nuestro tiempo, Pablo dirá, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él ha perdido gran parte de su labor, de su influencia. Por eso hemos dicho a veces que Satanás está atado, una expresión simbólica meramente, que manifiesta que él ha perdido ciertas facultades. Pero es lo que podemos encontrar con respecto a la angelología. Con respecto a la cosmología, pues bueno, ¿hay cosmología en Job o no? Bastante. De hecho, no lo vamos a poder leer todo, pero todo el capítulo 38 al 41 es una demostración de la grandeza de Dios a través de ¿qué? De su creación. Es una descripción de la creación sobre los mares, sobre los volcanes, sobre los vientos, la nieve, las aguas. Hay mucha cosmología en Job. Y bueno, para terminar, en cuanto a la martología y antropología. ¿Qué es la martología, hermanos? Porque a veces quiero pensar que algunos se preguntarán qué es eso. Doctrina sobre el mal. La doctrina sobre la maldad o sobre el pecado. ¿Y qué es antropología? La doctrina sobre el hombre. Y se traslapan las dos porque el hombre es pecador, ¿no? Pero ¿de qué nos habla Job con respecto a esto? Nos habla de la justicia humana. Job 1:1, hubo un hombre llamado Job, justo, temeroso, etc. Y nos habla también de la bajeza humana. Capítulo 42, verso 5, él se arrepiente, se percibe a sí mismo como un pecador, ¿se entiende? Y eso de alguna manera refleja las dos cosas que siempre hemos enfatizado. ¿El hombre es valioso para Dios o no? Es una criatura valiosa que manifiesta muchas virtudes y aún las personas que creen en él tienen aspectos o manifestaciones de justicia, de piedad, pero aún el hombre que aparenta ser más santo es un hombre muy corrupto delante de Dios, no se le puede comparar. Así que Job manifiesta justicia y bajeza en el hombre, las dos cosas. Retos de interpretación. Solamente quiero hacer dos preguntas a manera de retos de interpretación. Creo que ya se contestó en gran parte. Pero la primera pregunta es, ¿sigue Satanás teniendo la misma injerencia que en tiempos de Job? La respuesta es no. O sea, no podemos decir Satanás nos acusa, no podemos decir Satanás tiene poder sobre nosotros, no podemos decir ninguna de estas cosas porque Satanás ha sido ya vencido. La Biblia es muy clara con eso. No le hacemos guerra al diablo, ni tenemos que estar batallando con el diablo, porque es una batalla que ya se ganó y esa batalla la ganó Jesús de Nazaret. ¿Se entiende la idea? Aunque hay una lucha espiritual, definitivamente no la peleamos de esa manera, porque legalmente Él ya fue vencido con todos sus ángeles y como dirá Apocalipsis, solo le queda poco tiempo y nada más. Y la otra pregunta importante, ¿era realmente justo Job? ¿Cómo ven? ¿Sí lo era o no?
Bueno, la pregunta tal vez se responde con otra pregunta, ¿no? Depende de qué perspectiva. Desde la perspectiva humana, ¿era justo? Sí, porque se portaba bien, vamos a decirlo así. Era religioso, era piadoso, era temeroso de Dios. Como podríamos decir, Aurelio es un hombre justo, ¿no? Lo conocemos. Era íntegro. Ahora, bajo la perspectiva de Dios, ¿era justo? Pues no, porque desde la lupa de Dios no hay justo ni aún uno. Bueno, esta es una introducción a Job. Yo espero haber sembrado la cosquilla, el interés y el hambre para que usted diga, voy a llegar a mi casa y voy a leer Job. Al menos los primeros 2 capítulos y el último capítulo, que son la narración en prosa. Sí, hermana María. Sí, definitivamente yo pienso que sí. No se puede hablar de un hombre como justo y temeroso de Dios si no es un creyente en Dios. Ahora la pregunta es, sí, a eso voy. Depende a qué nos refiramos con creyente a Dios, porque hay mucha gente creyente en Dios, de corazón sincero, como Cornelio, ¿no? Pero no tienen una fe mesiánica. Hay que distinguir eso, que hay gente que de corazón sincero está creyendo en el Creador, ¿no? Aunque esta ya es una manifestación de que Dios está obrando en él, porque es imposible que el hombre lo haga por sí solo. Pero yo, en mi opinión, creo que Job, en su tiempo, sí era un hombre creyente y con una fe, vamos a llamarle mesiánica, porque recordemos que desde la época de los patriarcas ya existían promesas de redención, como Génesis 3:15 en este caso. Si él vivió antes de Abraham, un poquito antes, la promesa de Génesis 3:15 tuvo que ser su esperanza. Y si vivió en tiempos de Abraham, lo cual es difícil porque no hay ninguna manifestación del pacto, pues él debió escuchar la promesa de la simiente de Abraham, que es la promesa de redención. Y como sí menciona la redención, o menciona a Dios como su redentor, entonces lo más probable es que Job sí era un creyente, vamos a decirlo, redimido, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero sí queda claro que hay gentes, o hay personas que creen en Dios con un corazón sincero, hay una búsqueda de Dios sincera, y son creyentes en Dios, pero no son salvos. Ahora, estas personas no están buscando a Dios por sus propias fuerzas tampoco, no lleguemos a ese error. Es simplemente una evidencia de que Dios los está llamando. De otra manera, no existiría esa hambre o ese interés genuino, ¿se entiende? Porque la Biblia sí deja muy en claro que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? Con toda confianza. Sí, hermano Isra. El último capítulo menciona el juicio de Dios a sus amigos. Sí. Diciendo que la ira de Dios es contra ellos, por lo que dice el texto, porque no habéis hablado de debido recto. ¿A qué se refiere ese? ¿Cómo debemos entender ese debido recto? Acerca de la actitud de ellos, de todo el contenido de lo que dijeron ellos, o de ciertas partes que dijeron ellos. Porque si me voy a un texto, por ejemplo, Job 15 al 16, es Elifaz diciendo, he aquí en tus santos no confías, ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, y etc. ¿no? Sí. O sea, eso mismo estaría incluido dentro de la idea de Dios de decir, eso está equivocado acerca de mí. Ok. Bueno, es una pregunta bastante compleja y yo creo que responderla a la ligera de mi parte sería una irresponsabilidad. Y en este caso yo creo que debemos analizar bien el discurso de los amigos y después de hacer un análisis hermenéutico ya podríamos responder a la pregunta, porque sí tiene su nivel de complejidad y no me quisiera yo apresurar a decir algo sin haberlo analizado, hermano. Pero si es una pregunta como reto de interpretación, sí entendieron la pregunta, ¿verdad? ¿A qué se refiere Dios con la reprensión que le hace a los amigos de Job? ¿Qué fue lo que ellos dijeron que estuvo mal? Básicamente es eso, ¿no? Yo creo que hay que examinar bien el libro, hermano. Ahorita es una panorámica nada más y sería muy apresurado de mi parte decir algo. La verdad no lo sé, hermano. Tendríamos que analizarlo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿Hermano Carlos? ¿No? Ok. Pues, hermanos, ha sido un gusto tenerlos en el servicio de los jueves. Vamos a hacer una oración. Y ya no hay anuncios, ¿verdad? Ya di los anuncios. Recordemos que el domingo los voy a volver a replicar. Y bueno, nada más me parece que de este viernes al otro las mujeres van a tener su reunión, ¿verdad, hermanas? De este viernes al que viene van a tener su reunión. ¿A qué horas va a ser?
a las 5, ¿sí? 5 de la tarde en Clavijero con nuestra hermana Alejandra y Felipe. El domingo lo volvemos a repetir. Quisiera nada más para terminar orar y presentar a una persona que nos visita por primera vez. Si Israel nos quiere presentar a su primo, por favor. Bueno, presento a mi primo Emilio Olivares, la de visita aquí en la ciudad. Bueno, encontró a mi esposa y yo le dio la dirección y gracias a Dios aquí está. Pues nos da mucho más gusto porque me acaba de comentar que él conoce del Señor y pues bienvenido, hermano. Es un privilegio y un gusto tenerte con nosotros. Esperemos que no sea la primera vez. Esta es tu casa. Y pues, hermanos, vamos a orar por nuestra despedida y por la vida de Emilio que hoy nos visita, ¿sale? Vamos a ponernos de pie para terminar. Padre Santo, te agradecemos por tu gran bondad y por lo que nos has enseñado hoy a través de este libro de Job. Permite que lleguemos a casa para reflexionar, estudiar, meditar. Bendice las ofrendas, Señor, bendice nuestra salud, nuestra ida a nuestro hogar. Solo tú eres bueno y santo, Padre. Y perdona porque muchas veces, Señor, cuestionamos tu manera de trabajar, ponemos en tela de juicio tu amor cuando estamos sufriendo. Pero, Padre, rogamos que nos cambies y nos permitas arrepentirnos, renovar nuestra mente con respecto a lo que tú haces, Señor. También te damos las gracias por la vida de Emilio que nos visita. Bendice su vida y permite que Cristo pueda forjarse cada día más en su alma, en su ser. Que tu palabra abunde en él, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.